Hola amigas, ¿qué tal? Sean bienvenidas, estén muy bendecidas y muy prósperas, muy agradecida por visitar mi canal. Antes que nada, muchas gracias por todos los comentarios y no se olviden de suscribirse para recibir los nuevos tutoriales que se irán sumando cada semana. Este día les traigo unas lindas rosas envolventes, muy sencillas y muy fáciles para hacer en el final del año, de lo que queda, algún accesorio, algún aplique para adornar algo de último momento en sus labores, inclusive para vinchas, diademas, turbantes, chales, blusas, remeras, camisolas, suéter, broches, lo que ustedes quieran, lo pueden tejer en serie para poder adjuntar a sus trabajos manuales y poder vender en su feria o donde ustedes lo hagan. Bien, lo pueden tejer las mismas con cualquier tipo de material, ya sea lana o hilo, puede ser grueso o fino. Le pueden poner tantas cadenas como quieran, cuanto más grande más cadena, cuanto más pequeñas menos, ¿verdad? Yo las hice en hilo de algodón, a todas ellas, algunas en hilo fino y otras en hilo más grueso. E intercambié colores, perdón, a los pétalos también. Donde termina un pétalo, comienzo otro de otro color y así sucesivamente. Utilicé un ganchillo 1,75 para el hilo grueso y 1,25 para el hilo fino. Tijera y aguja lanera para coser y algún avalorio, botón, lo que le quieran poner, perlas, canutillos, lo que ustedes quieran. Bien, para tejer un modelo estándar lleva 70 cadenas, pero si lo quieren más grande, le ponen el doble, por ejemplo, 140, le ponen 100, ustedes ven. Bueno, tenemos las 70 cadenas, estamos adelantando para no hacer el video tan largo. Una vez que tenemos las 70 cadenas, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta nos ponemos con un punto alto. ¿Por qué? Porque las 3 cadenas primero son para el punto alto que vamos a hacer en forma de V o de abanico, como ustedes lo conocen, y los 2 puntos restantes para separar esa V. Con lazada solamente y sin hacer cadena, contamos 1, 2 y en la tercera cadena colocamos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y ya tenemos lo que sería nuestra segunda vez, ahí se va viendo. Vamos a hacer uno más, 1, 2 y en la tercera, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Así vamos a tejer las 70 cadenas, las 100, 120, las que ustedes quieran. En un pasito más adelantadito vamos a mirar nuestras 70 cadenas ya tejidas con las V. Así es como nos va quedando. Antes de dar vuelta a la labor, vamos a levantar 3 cadenas, giramos, levantamos lazada y adentro del hueco de las 2 cadenas o de la V vamos a levantar 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Así lo vamos a tejer toda la vuelta. Hacemos uno más, como ven es muy fácil. Un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas y repetimos 2 puntos altos. Así hasta llegar al final. Así es como nos queda, amigas. Habíamos levantado 3 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y fuimos repitiendo. Terminamos la vuelta, ya se está enrulando. Levantamos 3 cadenas para hacer el realce,
giramos y ahora vamos a formar el pétalo de la flor. En el hueco de la carrera anterior de las 2 cadenas vamos a levantar 10 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el punto que sigue acá entre B y B, un punto bajo. Así. Y ahí queda nuestro primer pétalo. Levantamos lazada y repetimos los 10 puntos altos. 1, 2, así hasta el final de la carrera. Aquí les presento el hilo de algodón. Yo uso marca Acne, que es lo que consigo en mi país. Es brasilero. Me gusta mucho, es muy rendidor y tiene brillo. Así nos queda, ya se formó el rulo, bien formadito. Así quedan nuestros pétalos. Habíamos hecho 3 cadenas para subir, 10 puntos altos adentro del hueco, un punto bajo en el punto que sigue, 10 puntos altos, un punto bajo. Fuimos repitiendo hasta el final de la vuelta de las 70 cadenas en este caso. Pueden haber más o pueden haber menos, es a gusto. Ahora le vamos a dar la finalización. Lo que hacemos es ponernos en el primer punto con un punto bajo y vamos bordeando. Yo le llamo así porque es para hacerlo prolijo. Así hasta llegar al final. 3, 4, 5 puntitos, ustedes ven. Una cadena para asegurar el tejido, dejan una hebrita larga que es para coser. Tiramos, damos vuelta y vamos a atar esto. Con 2 vueltas ya alcanza. Cortamos el excedente. Vamos a enhebrar la aguja. Acuérdense en que es aguja para coser hilo, lana o aguja lanera. Y entonces ya tenemos formada nuestro rulo principal. Entonces por el lado del revés, que es la parte más rugosa, vamos a hacer esto. Vamos a ir dando vuelta, suavecito nomás. Así. Ahí se formó el primer pimpollo. Entonces pasamos la aguja por entre medio. Con 2 pasaditas ya está. Y seguimos enrulando. Como ven, es muy fácil, muy sencillo. A las chicas les encanta adornar los bolsos del cole, las mochilas, andar con todas las cositas colgadas, las diademas. Es muy fácil. Pueden rejuvenecer una blusa, una remera, una camisola, poniéndole este tipo de accesorio o aplique. Inclusive hasta para hacer adornos para el arbolito. Porque hoy en día usamos todo. Hoy en día la creatividad vuela. Y todo lo usamos. Vamos así, ven, no se ve la puntada. Van girando y se van metiendo. Todas saben coser, más o menos. Coser es como cocinar. Si no lo sabemos, lo inventamos. Se me salió. Hacemos el remate final. Agarramos acá. Así no se nos suelta. Y pasamos. Ya lo podemos cortar porque esto no se desarma más.
Y así quedaría nuestra flor, una paquetería. Ahora podemos poner una perla, de estas que vienen ya preparadas para pasarle un imperdible por detrás. Un botón, lo que ustedes quieran. Miren qué bonito que queda y qué fácil y sencillo para decorar todo lo que ustedes gusten. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like para arriba si fuera el caso que les gustó el video y de compartir en sus redes sociales y que llegue a más amigas. Muchas gracias y muchas bendiciones.